Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, presentes a tiempo. Son las 8:02 de la noche aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Estamos listos para comenzar con nuestro programa En Vivo con la Palabra. Nos alegra mucho poder saludarles a todos ustedes, a los que se conectan en vivo a través de la plataforma del Facebook, Frank Flores Bible, y también a aquellos que tal vez van a verlo más tarde, lo van a ver a través de la plataforma del YouTube o a través del Facebook también. Queremos enviarles un saludo muy cariñoso a todos ustedes, esperando que Dios pueda bendecirnos, bendecir este programa, bendecir cada segmento de los que estamos estudiando de tal manera que puedan ser de mucha utilidad para todos ustedes. Me alegra poder saludarles y espero con la bendición de Dios que los estudios que estamos realizando puedan incentivar a cada uno de ustedes a estudiar la Biblia con más frecuencia, con un poco más de ahínco, más persistencia, y que podamos de esa manera nosotros, como les digo, inmiscuirnos personalmente en el estudio de la palabra. Como les he dicho muchas veces, en repetidas ocasiones, no es suficiente escuchar acerca de la Biblia, no es suficiente tampoco abrirla para leerla, necesitamos estudiar la palabra, volver a la palabra y dedicarle tiempo. Una de las cosas que hoy por hoy nosotros los seres humanos adolecemos o pensamos que no tenemos es tiempo. Y la razón es muy sencilla. La vida que estamos llevando es una vida bastante ajetreada, es una vida muy movida, es una vida llena de compromisos. Y es muy fácil para nosotros perder el foco de lo que realmente necesitamos, porque como seres humanos nos sentimos estrechados por todos lados con situaciones que nos obligan a trabajar, a velar por otros, a ¿qué otra cosa? Situaciones que nos obligan a distraernos del mundo en el que vivimos y distraernos sobre todo del aspecto espiritual de nuestra vida. La tecnología es una gran bendición. De hecho, la estamos usando para poder llevar este mensaje a ustedes. Pero la tecnología se puede convertir también en un factor de distracción número uno en nuestra vida. El teléfono celular es hoy por hoy el instrumento electrónico más utilizado. Es el más visto y es el artefacto al cual se le dedica más tiempo hoy. Si nosotros tuviésemos que decir o pensar qué cosa moderna se erige como un Dios para la gente, no hay duda que el celular es el principal contrincante de la espiritualidad. Y repito, es una bendición tener la tecnología, porque este mismo celular que yo estoy viendo ahora y que tú estás observando tal vez estás usando una laptop, no sé, pero ese mismo celular, allí tú puedes encontrar Biblias, versiones de la Biblia, versículos de la Biblia, cantos espirituales, sermones, predicaciones, estudios, seminarios. Como también puedes encontrar juegos, distracciones, pornografía y toda serie de cosas. Es una bendición, pero se puede convertir en una maldición. Entonces, mis amados,
Lo que yo quiero decirles en esta tarde es que espero, con la ayuda de Dios, es mi oración sincera, que estos estudios se conviertan en un factor de motivación. Un factor de motivación para que regresemos al libro de Dios, a la palabra de Dios. Y mira, déjame decirte algo así en confianza, con franqueza. No importa quién sea el instrumento, en este caso yo, Francisco Flores, no importa quién sea el instrumento a quien Dios escoge para transmitir el mensaje. No me siento yo arrogante al decir esto. He orado, me he colocado en las manos del Señor, he estudiado. Se me vino a la mente, la idea de crear las páginas de Facebook e Instagram y de hacer una página de internet con el propósito de difundir más la palabra. Y yo estoy convencido que Dios puso eso en mi mente porque toda la vida, desde que yo entré al mundo adventista, antes de bautizarme, yo me bauticé por allá en el año 76, y antes de bautizarme, ya mi abuela nos enseñaba la palabra, desde antes de bautizarme yo estudiaba la palabra, las profecías, y me inquietaba eso. Así que es mi oración sincera de corazón que tomes tiempo, apártalo para estudiar, para meditar en la palabra. Mira, hay mucho que estudiar. La Biblia tiene 66 libros. Y de esos 66 libros, tal vez no te has leído ni uno completo, o tal vez sí. Pero con toda seguridad, no va a alcanzarnos el tiempo de vida que tenemos para estudiar todo. Así que tenemos que ir con calma y pedir a Dios que nos ayude en este tiempo, sobre todo, en este tiempo final, que nos ayude a tener tiempo y calidad de tiempo y seguridad y tranquilidad para poder regresar a la palabra, estudiarla, atesorarla en nuestra mente, porque es lo único, dice la Biblia, San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Sin más ni más, vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio de esta noche. El martes, bueno, ya vamos a ver el resumen, vamos a orar primero. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque tenemos esta gran oportunidad de apartar este tiempo, una hora, para estudiar el libro sagrado, particularmente el libro del Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando. Estamos ahora mismo en el capítulo 5 y vamos al 6. Estamos por iniciar el estudio de la apertura de los sellos. Y necesitamos, Padre Celestial, que tú nos des sabiduría de lo alto, entendimiento, que tú puedas motivar nuestro sentido común, la lógica, y que nos ayudes a recordar los versículos de Biblia que hemos estudiado y que se relacionan con lo que vamos a estudiar hoy. Pedimos, Padre, con humildad, que tus ángeles nos acompañen. Ellos son enviados por el Espíritu Santo para que hablen a nuestra mente y para que nos traigan del trono celestial rayos de luz que iluminan las cámaras más oscuras de nuestra mente. Señor, vivimos en una época difícil, una época que está marcada por el apresuramiento, la rapidez. Y en medio de esta época
tan zozobrante, tan estresante, queremos pedir que tú nos ayudes a calmarnos y a tener fe en ti y en tus promesas. Ayúdanos a calmarnos porque de otra manera, mientras vivamos en este estrés, mientras vivamos pensando en una cosa y en otra, trabajo, escuela, carro, casa, deudas, comida, ropa, diversiones, reuniones, mientras estemos en todo esto, va a ser muy difícil que nosotros querramos abrir tu palabra. Así que ayúdanos a hacer una pausa. Porque es que inclusive, Señor, las actividades de la iglesia a veces sobrecargan a muchos. Y esto podría ser un arma del diablo para distraernos de estudiar la palabra y hacernos pensar que como estamos activos en la iglesia, pues no necesitamos estudiar. Ayúdanos, Señor, a tener sentido común, a usar la lógica y a saber que la única forma que tenemos de conocer al Padre, a Jesucristo, es a través de la Biblia. Danos pues tu paz, danos tu bendición. Abre nuestros ojos, como hiciste con aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Abre nuestros ojos para que podamos mirar a Cristo en el Apocalipsis y para que podamos ver la obra que Él está haciendo ahora mismo en el cielo. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, quiero recordarles que tenemos la página de internet frankfloresbible.com, donde ustedes pueden encontrar sermones, programas radiales, documentos. Hay un par de documentos allí. Allí pueden ustedes encontrar también enlaces para libros del Espíritu de Profecía, la lección de la escuela sabática. Antes estábamos grabando el repaso de la lección, pero lo hemos dejado por algunas semanas. Tal vez regresemos, no es seguro. Y allí también encuentran en el sitio de internet las doctrinas de la iglesia, las creencias de la iglesia adventista, estudios bíblicos para aquellas personas que deseen bautizarse pronto. Así que ustedes tienen allí una gama de información que pueden utilizar, que pueden atesorar, que pueden buscar y que pueden compartir también. Simplemente suscríbanse a mi página de internet y de esa manera cuando haya alguna noticia nueva ustedes van a recibir la notificación. Muy bien, sin más ni más, regresamos al capítulo 5 y ahora ya vamos a ir dejando el capítulo 4 y vamos a ir ingresando en el capítulo 6 de Apocalipsis, que habla acerca de los sellos. Antes de iniciar allí, quiero simplemente recordar que el libro del Apocalipsis está escrito en el contexto del santuario. El santuario que Dios mandó a hacer a Moisés en el desierto después que salieron los hijos de Israel de Egipto. Y este santuario, que primero era un tabernáculo, una tienda dividida en 2 partes, rodeada de cortinaje externo e interno, esa tienda más adelante fue reemplazada por un templo. Dios inspiró los planos para que David los hiciera y Salomón, su hijo, tuvo el privilegio de edificar el templo de Dios. Una vez que el templo se edificó, por supuesto que la tienda o el tabernáculo ya no existió más. Y este templo de Salomón luego fue destruido por los babilonios con Nabucodonosor al mando. Fue destruido, fue encendido en fuego y quedó en nada. Quedó solo la ruina, no quedó en nada. Era una obra espléndida, espectacular, pero los judíos
se concentraron tanto en la actividad del templo que se olvidaron del Señor del templo. Y aunque sí iban y ofrecían sacrificios y ofrendas y hacían rituales y existía el sacerdote y la gente se confesaba sus pecados, debido a la rutina diaria del sacrificio, debido a la constante asistencia o la constante actividad diaria que se realizaba en el templo, el sacrificio de animales, los rituales, las fiestas, llegaron a ser una rutina para el pueblo, de tal forma que ya no vieron más el objetivo final que todo eso tenía y perdieron de vista al Salvador. Les estoy diciendo esto porque estamos viviendo en una época paralela en el sentido espiritual. Ahora mismo nosotros, los cristianos de esta época, estamos enfrascados, no estoy hablando de todos por si acaso, pero la gran mayoría estamos enfrascados en una tradición religiosa que hemos limitado también, particularmente a un día de la semana, que es el sábado, como por ejemplo los adventistas. El resto de la cristiandad lo hace el día domingo. No importa, se ha limitado, no es que no importa el día, que no importa qué día adore usted. El punto es, sí importa el día. Lo que quiero decir, no importa qué día usted asista al templo para adorar, aunque Dios especificó en la Biblia que el sábado es el día de descanso, pero no importa qué día usted enfoque su mente para la adoración, sea sábado, sea domingo, la cristiandad en general ha caído en una rutina religiosa que le ha hecho perder de vista al Salvador, al Señor Jesús. Por eso, como se ha perdido de vista al Salvador, la única manera de regresar al foco y podernos concentrar en lo que tenemos que concentrarnos es volviendo a la palabra. Porque la palabra contiene la vida espiritual que tú y yo necesitamos para vivir. No es una pastilla, no es una medicina, no es una fórmula mágica, tampoco es un libro con propiedades mágicas o propiedades extraterrestres. Si bien es cierto que la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, el hecho de que yo la abra, disculpen, el hecho de que yo la abra no quiere decir que cuando yo la abro algo viene a mí y me transforma. No, hay que estudiarla. El Espíritu Santo tiene que ser invitado. Cuando tú vas a leer la palabra, tienes que invitar al Espíritu de Dios. Tienes que invitarlo porque Él es el único que te puede ayudar a entender la palabra. Entonces, regresando a Apocalipsis 5, estábamos diciendo que la Biblia fue escrita en el contexto del santuario, con su lugar santo y su lugar santísimo. Eso está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, si no estoy equivocado, vamos a buscarlo. Allí en el capítulo 9 precisamente dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, allí estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, que eso nosotros lo estudiamos en el capítulo 4 del Apocalipsis. Allí está el candelabro y allí está también la mesa con los panes de la proposición, que les dije yo
era el lugar donde está el trono, porque el candelabro está al frente y está el incensario. Solo que Pablo, cuando predicó el libro de Hebreos, él colocó el incensario de oro en el lugar santísimo, aunque realmente pertenece al lugar santo, porque estaba antes de la cortina. Entonces, cuando nosotros abrimos el Apocalipsis, nos damos cuenta efectivamente que el Apocalipsis está escrito en el contexto del santuario. Y lo sabemos porque la Biblia dice que cuando Juan tiene la visión en el capítulo 1, él se voltea cuando escucha la voz que le habla como de trompeta, él se voltea y ve 7 candeleros de oro. No 7 candelabros, sino 7 candeleros, es decir, 7 velas. Quiere decir que estaba viendo un candelabro con 7 candeleros y en medio de los 7, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Así que el libro del Apocalipsis, desde el mismo comienzo, ya empieza a hablarnos de los muebles que había en el santuario y de Jesús vestido con una ropa como la que usaba el sacerdote en los tiempos en que el Señor ordenó que el santuario fuera erigido. Dios te guarde, Gaspar, bendiciones. Y la Biblia dice en el capítulo 4, porque los capítulos que le siguen, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, allí nosotros encontramos los mensajes a las 7 iglesias y aún en los mensajes a las 7 iglesias hay alusiones también al santuario. Pero el capítulo 4 del Apocalipsis nos introduce al lugar santo. Y sería bueno que nos hagamos la pregunta. Si el capítulo 4 nos introduce al lugar santo, ¿dónde está el atrio? Porque el atrio, donde estaba el altar de sacrificios, y la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo, el atrio era el lugar donde el israelita entraba para sacrificar el animal, para pedir perdón, para que su pecado fuese transferido al lugar santo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, no aparece el atrio. Tampoco aparece en el capítulo 5. Sin embargo, en el capítulo 5 se nos habla, en el versículo 6, que allí estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora, esa acción de inmolar al cordero se sucedía en el atrio, no en el lugar santo. Ahora, si este cordero está como inmolado, quiere decir que ya pasó por la escena del sacrificio. En el capítulo, vamos al libro de San Juan, el evangelista. En San Juan, en el capítulo 1 de San Juan, dice en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice en el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Así que el Cordero de Dios, mis apreciados hermanos, es Jesús. Juan así lo llamó. Y Juan lo llamó Cordero de Dios porque Juan sabía la misión que Jesús venía a cumplir a la tierra. Él venía con el propósito de morir. No de morir en la forma en que murió,
porque Jesús fue colgado en un madero, al estilo castigo romano. Él murió colgado como un criminal, pero no era el propósito profetizado, no era que Jesús muriese así. La figura, el tipo, decía que Jesús tenía que ser sacrificado. Ahora, él fue sacrificado porque él se dejó llevar a la muerte. Él fue sacrificado por nosotros porque él nunca cometió pecado. Sin embargo, no era esa la manera como él debía morir. Él debía haber muerto por mano de la cabeza que representaba al pueblo de Israel, es decir, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote debió haberle quitado la vida a Jesús, confesando sobre él los pecados de todo el pueblo, y de esa manera Cristo hubiese muerto como un cordero inmolado. Aún así, es bien claro que los líderes religiosos y el pueblo judío en su mayoría, cuando Pilato tenía a Jesús al frente y les preguntó qué iban a hacer con él, y ellos le dijeron crucifícale, y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y ellos le dijeron, nosotros no tenemos rey sino el César. Entonces Pilato tomó un balde de agua y se lavó las manos. Y cuando él se lavó las manos, él dijo, soy inocente de la sangre de este justo. Y el pueblo, empezando por los líderes religiosos, comenzaron a gritar, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos para siempre. Entonces, este hombre, Jesús, el Cordero inmolado, ahora aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis. Y ya les había dicho en la clase anterior, y se los acabo de repetir, que el capítulo 5 también está sucediéndose en el lugar santo. Y lo sabemos porque en el versículo 8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que el hecho de que se mencione acá que los seres vivientes y los 24 ancianos tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ese incienso es el incienso que se colocaba en el altar de inciensos que estaba en el lugar santo. En este caso, los seres vivientes, que son 4, y los 24 ancianos, ellos tienen copas llenas con las oraciones de los santos. Más adelante, en Apocalipsis 16, allí dice, en el capítulo 15 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vamos a ver si yo puedo encontrar por acá. Y dice el mismo capítulo 16, el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que mientras en el capítulo 16 de Apocalipsis se narra cómo los ángeles
7. Derraman el contenido de las copas que está conteniendo la ira de Dios. En el capítulo 5, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos también tienen copas. Pero estas copas están llenas con incienso que representa las oraciones de los santos. En el capítulo 15 de Apocalipsis, capítulo 17, allí dice, para que veamos lo interesante de todo esto, cómo las acciones apocalípticas nos ayudan a reflexionar. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que en el capítulo 5, las copas están llenas de incienso que representan las oraciones de los santos. En el capítulo 16, los ángeles derraman las copas que están llenas con la ira de Dios. En el capítulo 7, la gran ramera Babilonia tiene su copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Todas copas, pero contenidos diferentes. Ojalá que tu copa, ojalá que tus oraciones estén llenando las copas del cielo. Ojalá que tu devoción, tu estudio, tu consagración, tu entrega esté siendo acumulado en las copas para que puedan ser vaciadas como incienso para el altar y eso suba como un olor fragante ante Dios. Así que no hay duda, hermano, que estamos en el lugar santo del santuario. Entonces, si estamos en el lugar santo del santuario, ¿dónde quedó el atrio? Bueno, tenemos que ir armando el rompecabezas. Si la Biblia dice que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, quiere decir que el cordero ya murió. Si el cordero ya murió, ya pasó entonces por el atrio. Y si el cordero murió, quiere decir que donde él derramó su sangre, ese es el atrio. Así que la tierra, y particularmente la nación de Israel, donde Jesús entregó su vida y derramó su sangre, ese era el atrio. Allí fue sacrificado, muerto el cordero. Allí él derramó su sangre. Él subió al cielo, por supuesto, queriéndonos enseñar con eso que el trabajo que él tenía que hacer en el atrio terminó. Se acabó. Y ahora pasa a la siguiente fase. La siguiente fase, después que el cordero era sacrificado, tenía que ver con transferir los pecados de aquellos que se arrepienten al lugar santo. Así que si el cordero ahora está en el lugar santo y aparece como inmolado, quiere decir que él está en ese momento, en Apocalipsis 5, en ese momento de Apocalipsis 5, los pecados están siendo transferidos al lugar santo.
Pero no olvidemos que el meollo del capítulo 5 es el rollo que tiene el Padre en la mano derecha. Todo esto, hermanos, es un conjunto de símbolos que necesitan ser entendidos, de situaciones que necesitamos pensar y de actividades que se están realizando para enseñarnos la verdad de lo que está sucediendo y sucederá. El versículo 8 de Apocalipsis 5 dice que cuando Él, el Cordero, toma el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Y en el versículo 9 dice que cantan un cántico nuevo. En la Biblia, en el Apocalipsis, solamente se mencionan 2 cánticos nuevos. Es este y el de Apocalipsis 14, donde dice que los 144,000 también cantan un cántico nuevo. Estos cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso de que el Señor nos hace reyes y sacerdotes es una cita que está tomada del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, él dice esas mismas palabras en una de sus cartas, si no estoy equivocado es en la primera carta del apóstol Pedro, donde él dice, capítulo, déjeme buscarlo porque se me extravió, pero ya les voy a decir dónde está, donde Pedro dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Donde dice sacerdocio santo. Así es. Un sacerdocio santo. Es lo que dice Pedro, que el Señor nos ha constituido. Capítulo 2 de Pedro, si lo tenía aquí mismo. Allí dice que nosotros nos acercamos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que entonces, hermanos, nosotros, al mirar la escena del capítulo 5 de Apocalipsis, entendemos que el Cordero como inmolado está presente en ese lugar porque Él es el digno, porque es el único ser que ha venido a la tierra, ha vivido sin pecado en la tierra. Discúlpenme que es que estoy abriendo la Biblia. Ha vivido en la tierra, ha dado su vida, ha estado incólume durante toda su vida, sin pecado, ofreció su sangre en sacrificio redentor por nosotros los seres humanos, y entonces ascendió al cielo. Ahora, esta escena de Apocalipsis capítulo 5 está admirándose después que el Cordero ha ya dado su vida en sacrificio y ahora está en el cielo para hacer ese trabajo sacerdotal que primero tenía que ver con la transferencia de la sangre del sacrificio del altar al lugar santo. Pero entiéndase otra cosa. Entiéndase que en el lugar santo no solamente se asperjaba la sangre del sacrificio del Cordero sobre la cortina, porque allí también habían 2 muebles más.
allí estaba la mesa con los panes, allí estaba el candelabro y estaba el altar de los inciensos, por supuesto. Así que el sacerdote tenía que ejercer todas esas funciones. Él debía, en primer lugar, cambiar los panes cada 7 días. Los panes debían mantenerse frescos. Él debía mantener la luz del candelabro, los candeleros todo el tiempo debían estar encendidos y el incienso del altar todo el tiempo debería estar humeando. Así que como sacerdote, una vez que ascendió al cielo, el Señor Jesús se encargó del primer departamento del santuario, que no es otra cosa que mantener activos esos 3 muebles. Porque algunas personas muy bien intencionadas dentro de nuestra iglesia predican y enseñan que Jesús, al ascender al cielo, él fue directo al lugar santísimo del santuario celestial y comenzó la obra de juicio, y que por lo tanto esa creencia de que el juicio comenzó después de que terminó la profecía de los 2300 años, es decir, en 1844, no tiene validez. Pero estos que predican eso ignoran voluntariamente, como dice Pedro, que en el lugar santo se realizaba un oficio que no se podía pasar por alto. ¿Por qué es tan importante ese oficio? Bueno, porque el pan de la mesa de los panes simboliza la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el hecho de que el pan esté en esa mesa y el hecho de que el trono de Dios en el lugar santo esté ubicado donde estaba la mesa con los panes es porque Él es la fuente de nuestra alimentación. Eso para empezar. El candelabro con sus candeleros tiene mucha, pero mucha importancia. No olvidemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tomó pan y alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, en una oportunidad, y en otra oportunidad alimentó a 4,000. No olvidemos también que Él se llamó a sí mismo el pan de vida. Y Él se llamó a sí mismo la luz del mundo. Pero Él también dijo de nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Y Él también dijo de nosotros, haciendo uso de otro elemento muy utilizado en el santuario, que era la sal, Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, lo que está representado por el altar del incienso. Así que no hay ninguna duda de que el lugar santo del santuario es la fase siguiente al atrio. Una vez que Cristo ascendió al cielo, una vez que Jesús ascendió al cielo, dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 1, Él les dijo a sus discípulos, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ahí está, ¿verdad? El atrio. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora notemos cómo fueron bautizados con el Espíritu Santo. Capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estamos hablando que Jesús, después que resucitó, subió al cielo ese primer día de la semana, descendió de nuevo, se encontró con los discípulos que iban camino de Maús y después de allí se les desapareció de la vista y se le apareció a aquellos que estaban en el aposento alto. Luego pasó 40 días en la tierra y después de los 40 días él ascendió al cielo, y allí en Hechos capítulo 1 está registrado el momento donde dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que en ese momento Jesús asciende después de los 40 días de haber estado en la tierra, y 10 días después de eso se celebraba la fiesta del Pentecostés. Noten ustedes que Jesús estuvo en la tierra durante la fiesta de los panes sin levadura, porque eso sucedía exactamente después de la Pascua y Jesús estaba en la tierra con sus discípulos. Y después entonces venía la fiesta del Pentecostés. Y dice la Biblia en el capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Eso nos hace recordar el candelabro, porque todos los candeleros van en el mismo sitio. Y de repente vino del cielo un estruendo. Esa es una palabrita muy interesante. Porque dice la Biblia en el capítulo 4 de Apocalipsis: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿qué dice? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas de fuego que se asientan sobre cada uno de ellos nos hacen recordar el candelabro. Porque en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que delante del trono, del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y luego en Hechos capítulo 2 nos dice: se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que Jesús sube al cielo y ministra en el lugar santo. Y el fuego del candelabro, el fuego que está en los candeleros, es la obra que hace el Espíritu Santo en los discípulos después que Cristo asciende al cielo. ¿Y por qué el Espíritu Santo fue derramado? Interesante. Capítulo 1 de Hechos, y dice: entonces, como Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, como a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que aquí tenemos el elemento del altar del incienso. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Así que en respuesta a esto, porque noten lo que dice el Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, todos tenían arpas y copas de oro
de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que entonces, hermanos, esto tiene completa afinidad, porque los discípulos estaban orando y en respuesta a su oración se derramó el Espíritu Santo. En Apocalipsis 8, nosotros tenemos otra vez esa figura. Dice la Biblia, versículo 1 en adelante, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Fíjense que estamos hablando de los sellos, y este es el séptimo sello. Antes del primer sello hay oración, y al terminar los sellos hay oración. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró sobre el altar, se paró ante el altar con un incensario de oro, todavía está en el lugar santo, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora ustedes se dan cuenta que la escena del capítulo 4 de Apocalipsis y la escena del capítulo 8 de Apocalipsis, ambas escenas, una antes de que comiencen los sellos y la otra al finalizar los sellos, ambas se dan en el mismo lugar santo. Es el lugar donde Jesús está ministrando, está administrando la dotación del Espíritu de Dios. Al principio para su iglesia, en respuesta a la oración y el ruego. Y al final, noten ustedes, dice que este ángel se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Otra vez hay mucha oración. Disculpen. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel, escuchen, tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar de incienso y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto. Apocalipsis 4. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Lo que no hay aquí es un gran terremoto. Pero noten ustedes qué maravilloso. Antes que comiencen los sellos, hay un período de oración, hay un derramamiento del Espíritu Santo, porque está mostrándose en el candelabro, allí está la presencia del Espíritu de Dios. Recuerden que el trono está colocado en la mesa con los panes de la proposición. Y entonces el Espíritu Santo es derramado inmediatamente después que el Cordero es inmolado. Porque allí está el Cordero en pie en el capítulo 5, teniendo 7 cuernos y 7 ojos. Y dice la Biblia, tenemos que avanzar, bueno, nos quedan 5 minutos, no hay mucho que avanzar, ¿verdad? Pero ya estamos por abrir los sellos. Y dice la Biblia que cuando este Cordero tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Noten ustedes cómo alrededor del trono se agrupan compañías. Porque esta no es la única vez que nosotros vamos a ver compañías agrupadas alrededor del trono. Están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos y hay una multitud de ángeles. Ellos hacen una especie de
rueda, como una rueda dentro de otra, como un círculo y otro círculo y otro círculo. Y dice la Biblia que su número era millones de millones. Así que nos podemos imaginar el tamaño espacial gigantesco que tendrá el lugar santo en el santuario celestial. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El próximo martes, mis queridos, vamos a continuar con las escenas del sellamiento. ¿Qué digo? De la apertura de los sellos. Aquí ya nosotros nos damos cuenta, ahora estamos en sintonía para abrir el primer sello, que está en el capítulo 1 del versículo 6. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Tenemos que ir yendo, vamos a ir observando, analizando verso a verso. Tenemos que pararnos en el versículo 1 porque, en primer lugar, dice que cuando el Cordero abrió uno de los sellos, uno de los 4 seres vivientes habló con Juan, uno de ellos. Y este que habló con Juan dice, tenía voz como de trueno. Entonces tenemos que mirar qué relación hay entre los seres vivientes y esto, y mirar qué fue lo que le mostró el primer ser viviente a Juan cuando el sello se abrió, y qué fue lo que Juan miró. Así que vamos, hermanos, a orar. Gaspar, gracias por estar allí. Seguimos orando por tu hijo Edson. Seguimos orando por tu sobrina Liz, por la salud de su esposo. Y también orar por la salud de la hermana Socorro Esquiliano. Está delicada de salud. Gracias, Jennifer. Fascinante llegar a la apertura de los sellos. Dios lo bendiga. Sí, es fascinante. Va a estar muy interesante cuando empecemos a abrir los sellos. Les puedo adelantar, son 4 caballos. Son 4 caballos que se muestran en los sellos. Es una cosa muy interesante porque está dividida el libro de Apocalipsis en series de 4 y 3. Y lo vamos a ir viendo. Primero las 4 iglesias. Las primeras 4 iglesias son diferentes de las últimas 3. Los primeros 4 sellos son diferentes de los últimos 3. Las primeras 4 trompetas son diferentes de las últimas 3. Las primeras 4 plagas son diferentes de las últimas 3. Y lo vamos a ir viviendo poco a poco. Y eso nos va a ayudar a nosotros a conocer la manera como Dios trabaja. Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos acerca de este tiempo que vivimos, el tiempo del fin. Bendiciones, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tal bendición de poder abrir tu palabra. Muchas, muchas gracias, Padre, por iluminarnos, darnos sabiduría a través de tu palabra para poder conocerte mejor y saber qué es el plan que tú tienes para nosotros. Cuando vamos a ir a estudiar los sellos el próximo martes, ya abrir el primero, pedimos tu bendición. Y de una vez, Señor, prepara nuestro corazón para ese momento. Gracias por el estudio de esta noche. Gracias porque vimos la relación tan hermosa que existe entre la obra que Jesucristo hace en el santuario celestial, que primero hizo en el lugar santo al encargarse de administrar el Espíritu Santo para todos aquellos que le siguen, y ahora también vamos a ver más adelante la obra que Él hace en el lugar santísimo. Gracias por mostrarnos cómo el candelabro y el incensario ambos representan el derramamiento del Espíritu Santo sobre tus fieles, uno al iniciarse los sellos y el otro al finalizar los sellos. Y cómo esto, Señor, tiene mucho que ver con el desarrollo de tu iglesia en la tierra y con el desenlace final del conflicto de los siglos. Pedimos tu bendición para que podamos volver a tu palabra, que sintamos el deseo, la motivación
de hacerlo. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes, 8 de la noche, en vivo con la palabra. Corre la voz.